Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Nos encontramos una vez más por este medio comunicándonos con ustedes. Son momentos en que la iglesia está atravesando esta crisis en el país, tanto la iglesia local como la iglesia toda en el país y en el mundo. Pero también confiando en el Señor y animándonos unos a otros para poder seguir adelante y no dejarnos llevar por la desesperación y por la angustia que este estado de cosas crea. Y en esa confianza en el Señor, en esta noche, hemos cantado al Señor, hemos pasado momentos también de coinonía a través de estas redes y queremos exponer el mensaje para toda la iglesia y para todos aquellos amigos y hermanos de otras iglesias que nos escuchan. Les damos las gracias por escucharnos y también por vernos a través de estas redes. El tema de esta noche es: la fe que actúa procura agradar a Dios. El texto lo tenemos en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20. Voy a leer el versículo 19 en este momento. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a orar. Dios, en el nombre de tu Hijo, el Cristo glorioso, rogamos, oh Dios, que tu Espíritu glorioso derrame sobre todos nosotros y nos des poder para transmitir tu palabra y también poder para comprenderla. Reconocemos, Dios, que tu palabra es incomprensible para aquellos que aún no nacen de nuevo, pero para los regenerados, los salvos, tu palabra es entendible, no porque haya algo humano superior, sino porque tu Espíritu ha dotado a los tuyos de esa capacidad de entender tu palabra. Mi Dios, gracias. Mi Dios, te exaltamos por todas las bendiciones y benevolencias para con tu pueblo. Amén. Muy bien, en estas semanas que hemos pasado a través de estos medios, hemos visto en Santiago en el capítulo 1, aún nos encontramos ahí. Vimos el primer tema con respecto a las pruebas, que las pruebas vienen de forma introspectiva, sin avisar, y nos asaltan a todos nosotros, y que en esos momentos de pruebas cuán importante es esa actitud valiente de confiar en el Señor y esperar en el Señor. También vimos lo importante que era que la salvación de Dios haya venido en nuestras vidas, cuando dice ahí que el rico se gloríe en su exaltación y el pobre en su exaltación y el rico en su humillación. Tiene que ver con la salvación que viene a todos los creyentes que son pobres espirituales, y también tiene que ver con que el rico puede ser su riqueza la que oculte a Dios de su vista y corazón. También vimos cuando somos tentados, qué importante es que veamos que la tentación, aunque Dios en su providencia lo permite, pero nunca pensemos que viene de Dios. Y también que la tentación apela a nuestro, vamos a llamarle talón de Aquiles, o nuestra concupiscencia en nosotros. Aún no desaparece ni va a desaparecer mientras estemos en esta tierra, esa parte que se le llama carne o concupiscencia, que son malos deseos, y la tentación se sirve de ello para atacarnos y traernos abajo. Pero cuán importante es, por ello, como creyentes tenemos que aferrarnos a Dios para superar las tentaciones. En esta noche el tema es: la fe que actúa procura agradar a Dios. El apóstol o el pastor Santiago acaba los textos anteriores que hemos leído la semana pasada diciendo que por la voluntad de Dios hemos nacido por esta palabra que Él
ha dado. Y esta palabra apela al Evangelio, apela al mensaje del cielo, que es el Evangelio, que es Cristo, que es su muerte, que es su resurrección. Por ello, cuán importante es que veamos que los que son salvos no son salvos porque han creído algo con mucha honestidad, sino es porque han creído el Evangelio. Es importante eso. Como creyentes queremos enfatizar la importancia del Evangelio. No es que vengamos a la iglesia, escuchemos un mensaje y que nos sintamos bien. Tenemos que ver que la Biblia es puntual en cuanto a su centralidad con respecto al Evangelio. Si el creyente no confía en el Evangelio, entonces no es un creyente genuino, sino sencillamente un adepto a la iglesia, un amigo más de la iglesia, y aún puede ser miembro de la iglesia nominal, pero no un regenerado. Y es la preocupación como iglesia, que todo creyente sea regenerado del cielo. Bien, entonces tenemos que ver ello, que hemos nacido por la palabra de Dios, que es el Evangelio. Redundando en esto, que no hace mal el recordar, antes bien, es benéfico para todos nosotros. Y entonces el pastor Santiago dice: mis amados hermanos. Es interesante que dice mis amados hermanos. No se dirige a incrédulos, se dirige a la comunidad, a esta comunidad que estaba siendo perseguida, a esta comunidad que estaba siendo maltratada y explotada. No estaba en su propio terruño, este pueblo estaba fuera de sus límites o de su lugar donde habían nacido. Se encontraban en el extranjero y en ese lugar se encontraban siendo maltratados. Pero esta carta va para animarlos y enfocar su mente en Dios, en las circunstancias. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es interesante que es como una orden: todo hombre sea pronto para oír. La pregunta es que a todos nos gusta hablar. Por lo general no nos gusta escuchar. Somos buenos hablando, y queremos que nos conozcan como los mejores, que tienen buenos argumentos, o que saben exponer, o que saben comunicarse. Como que no es loable el oír, más el hablar. Aún los coaches son los mejores en cuanto a comunicación, en cuanto a convencimiento, en cuanto a persuasión. Y todo tiene que ver con las palabras, sencillamente, con la comunicación. Pero la orden aquí es prontos para oír. Cuando usted o yo pasamos momentos críticos, querramos o no querramos, algo que comienza a aflorar es nuestra incomodidad, nuestra sensación de bronca o de cólera. Y eso nos hace hablar. Cuando nos tropezamos en la calle, cuando tenemos un impasse con una persona, cuando de pronto nos viene una circunstancia difícil, a veces, por no decirlo casi siempre, podemos hablar incoherencias, incongruencias, sandeces o perversiones, ¿verdad? Pero la orden es prontos para oír. La situación es que la Biblia elogia no tanto al que habla. En Proverbios dice: el tonto, aun cuando se calla, es contado por sabio. Eso hace ver que para Dios la importancia del silencio o de saber oír. ¿Cómo oímos a los demás? ¿Cómo los escuchamos? ¿Verdad que el escuchar a alguien demuestra preocupación, demuestra empatía, demuestra comprensión o querer comprender al que nos está hablando? Interesante que el texto dice prontos para oír, o prestos, o diligentes, o deseosos de oír. Pero no se habla del chisme, por si acaso, porque podemos confundirlo o podemos racionalizarlo. Lo que acá tiene que ver es con que cómo hacemos
con aquellos que pasan momentos difíciles, momentos angustiantes o tormentos en su vida interior. ¿Qué hacemos con ellos? El mundo lo que dice es: anda con los ganadores, júntate con los triunfadores. ¿Sabe? Eso dice el mundo. La Biblia hace ver lo importante que es acercarnos a aquellos que han fracasado, que están fracasados, que están llorando, que están sufriendo, que no saben a dónde ir. Cuán importante es a ellos escucharlos, oírlos, y oírlo con una actitud de desear ayudarlos. La orden es oír, pero no solamente el cuerpo en una posición supuestamente de oír, sino la actitud, la concentración de la mente, la concentración de los oídos y del corazón para oír a los demás. Porque quiero redundar con el texto que dice: prontos para oír. Entonces, la Escritura, el Espíritu de Dios está haciéndonos ver cuán importante es que cuando escuchemos a otros que están pasando momentos difíciles, que están queriendo comunicarse, lo hagamos concentrándonos, lo hagamos dispuestos no tanto a responder un argumento X, sino a oírlos, y quizás solamente a oírlos, porque eso hace ver la Biblia que es muy importante. Prontos para oír, dispuestos para oír. Después dice: tardos para hablar, tardos para irarse, tardos para hablar. Tiene que ver con autocontrol, tiene que ver con dominio propio. Tardos, o demórate, o contrólate, o frénate para que no hables. Como que la Biblia hace ver el valor del silencio, el valor de la actitud de aquel que está en silencio, pero con atención para escuchar a los demás. Qué importante es, a tal punto de que en Proverbios capítulo 10 versículo 19 dice la Biblia: en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. La Biblia es la palabra de Dios, y eso lo redundo al cansancio, si es posible, cómo está en contra de las filosofías o de las ideas populares del mundo. La Biblia hace ver lo importante que es callar, lo importante que es mantenerse en silencio. En Proverbios, en otra parte, dice lo siguiente: el que engendra un necio, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no tiene alegría. ¿Quién es un necio según la Biblia? Un necio es el que mucho habla, el que mucho dispara sus palabras sin pensar, sin razonar. Quizás usted, no sé, pero yo muchas veces he caído en eso. Hemos caído en hablar demasiado, hemos caído en opinar demasiadamente precipitada, por decirlo así. Hemos caído en, sin pensar, vociferar cosas, y hemos lastimado a las personas, y después ha sido difícil comenzar a arreglar lo que hemos hecho. Pero acá hay dos imperativos: prontos para oír, tardos para hablar, y luego también tardos para irarse. Pero dice tardos para hablar. Jesús, el Hijo del Dios viviente, dijo algo muy puntual en Mateo 12, 36 al 37. Y yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Mi pregunta esta noche es: lo que hemos hablado, lo que hemos dicho, ¿qué tal? ¿Son suficientes para condenarnos o para justificarnos? El Señor lo dice claramente: las palabras que hemos hablado van a condenarnos o van a juzgarnos. Es por ello que la Escritura continuamente nos hace ver el cuidado con que debemos usar nuestros labios y bocas. Y todos nosotros estamos incluidos en esto, en saber cómo, qué,
cuándo y para qué hablamos. Tardos, ¿verdad?, para hablar. Dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Hermanos de la iglesia, cuán interesante y cuán importante es que esto lo imprimamos en el corazón. Tardos para hablar, que nos frenemos, que no disparemos. Pero es cierto, tanto usted como yo, o quizás más yo que usted, hemos disparado palabras, hemos dicho frases, hemos hablado, hemos pronunciado cosas que ahora es tarde muchas veces cuando nos acordamos de poder arreglarlo. Alguien dijo que el hombre es dueño de las palabras que calla y es esclavo de las palabras que ha dicho. Y es interesante que dice acá, tardos para hablar. Porque cuando alguien está airado, cuando alguien está incómodo, qué fácil es hablar y qué difícil es escuchar. Y la Biblia en Eclesiastés hace ver que el sacrificio de los necios es las palabras habladas con ligereza, sin pensar su repercusión. Y créanme que yo lo he hecho muchísimas veces. Pero cada vez que leemos la Biblia, ella nos confronta para poder ser más sabios con nuestros labios y no disparar sin pensar. Dios nos ayude en todo esto. Por ello, interesante que veamos que esto quede impreso en el corazón, que de toda palabra que hemos hablado daremos juicio, daremos razón en el día del juicio. Y luego dice, tardos para la ira. ¿Qué tal usted con la ira? ¿Cómo le va? ¿Se incomoda rápidamente? ¿Se enfurece enseguida? ¿Rápido explota? La Biblia hace ver qué importante es aquel que sabe controlar su temperamento, aquel que sabe dominarse a sí mismo en el momento en que uno es exacerbado. Por ello inicié este punto. ¿Cómo está usted con sus arranques de ira? ¿Están cada vez más menguadas? ¿Está cada vez usted superándolos? ¿Le es más fácil ahora controlarse más? ¿O sigue habiendo en su vida, o también en mi vida, esos arranques que lastiman, que hieren a los demás, aún que pueden ser pecado y que son pecado ante Dios? La Biblia hace ver cuán importante es que nosotros sepamos actuar en la ira. Y es cierto que cuando la ira nos golpea, uno explota. Pero veamos lo que dice la Biblia en algunos textos. Por ejemplo, en Efesios dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. ¿La ira es saludable? ¿La ira está mal? Son algunas preguntas que uno puede hacer. El asunto es que cuando vamos a la Escritura, vemos que el Señor se airó cuando vio a las personas vendiendo en el templo, y Él luego fue a la acción a expulsar a estas personas y a sacar lo que habían metido en el templo, y dijo algo muy puntual: que el celo por la casa de Dios lo consumía. El motivo de su ira fue justificada. El punto de su ira es que fue en el lugar apropiado y su acción fue limitada y saludable. Pero acordémonos que Jesús de Nazaret era Dios en la carne. En Él no había concupiscencia. En Él no había esta carne que nos jala a pecar. Por eso tenemos que ver, la ira es una de las emociones que es parte de nuestra existencia.
Todos en algún momento nos airamos y vamos a airarnos. Y el texto dice en Efesios lo que dije hace un momento atrás: airaos, pero no pequéis. Y viene a mi memoria también el texto cuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 6 habla de aquellos que se molestan con su hermano. La versión antigua dice aquel que se molesta con su hermano sin causa. La versión moderna no está incluyendo esa palabra, pero la versión de 1909, 1602 y 1500 y tanto, en ella sí está incluida el que se aira con locura o sin causa con su hermano. Airarse no es pecado, pero está en la frontera para cometer pecado. Por eso dice Efesios: airaos, pero no pequéis. Entonces, usted y yo tenemos que ver que vamos a airarnos, pero cuán importante es cuando estemos airados callar y mejor escuchar y demorarnos para actuar cuando estemos airados. Job había sufrido una gran prueba, vamos a llamarle así, gran prueba. Pues imagínense, sus hijos muertos, su riqueza desaparecida, su esposa lo abandonó y él decidió callarse, decidió no hablar. Este hombre de Dios, el Espíritu de Dios lo iluminó para que él ponga freno a sus labios y por días no habló. Seamos cautos y sabios en que la ira es un terreno en el cual podemos cometer cosas terribles. Hay un pasaje bíblico que dice así: el hombre iracundo exhibe necedad. Cuando estamos airados, nos convertimos entonces, si no sabemos someternos a Dios, si no sabemos callarnos, si no estamos dispuestos a escuchar, si no estamos dispuestos a autocontrolarnos y no dejarnos llevar por la ira de forma descontrolada y loca, entonces lo que vamos a mostrar es necedad. La ira tiene su lugar, tiene su límite, pero acordémonos, usted y yo contamos con la concupiscencia, con la carne, que va a hacer que nosotros cometamos crueldades o maldades si es que no escuchamos este texto: prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Por eso redundo con el texto de Efesios que dice: airaos, pero no pequéis. No solamente Job hizo silencio, también Nehemías, en el libro que él mismo escribe en sus crónicas, él habla cuando escuchó que el pueblo estaba abusando, la élite gobernante estaba abusando del pueblo en impuestos, en adjudicaciones y aún en esclavizar a los hijos de los que les debían. Entonces Nehemías se incomodó, se airó y hizo silencio. Los hombres tenemos que ver que mejor es callar, que mejor es controlar nuestra ira, que nos pase el hervor, por decirlo así, de nuestra indignidad, que venga la calma para poder pensar bien, porque como humanos no podemos dar rienda suelta a todo lo que nos está pasando, porque sería hacer cosas de las cuales vamos a arrepentirnos después. La Biblia hace ver que la ira fuera de control es pecado. Bien, cuando estamos encolerizados tengamos cuidado entonces, porque el hombre encolerizado le está dando lugar al diablo si es que comienza a dejarse controlar por ello y no está escuchando la voz de Dios. Interesante de que luego dice en el texto, quiero una vez más leerlo, versículo 20, hemos leído hasta el 20, ¿sí? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
parafraseándolo, porque el hombre cuando está airado no actúa agradablemente a Dios. Lo estoy parafraseando en el versículo 20. La obra nuestra, sea por palabras, por hechos, nuestro comportamiento está motivada o por el amor o por la ira. Cuando está motivada por el amor, uno busca agradar a Dios y al prójimo. Cuando está motivada por la ira, uno busca lastimar al prójimo y no toma en cuenta a Dios o peca contra Dios. Porque la ira nos enceguece, la ira nos enturbia la mente, enceguece la vista y estorba la capacidad de razonar. La ira, entonces, para usted y para mí es peligroso. Por eso dice la Biblia, tardos para airarse. Quiero ir haciendo un recuento rápidamente de esto. Hermanos, la ira estorba nuestras oraciones. La ira también estorba nuestro testimonio en cuanto a la causa del evangelio. La ira no glorifica a Dios cuando es llevada de forma humanamente hablando, cuando perdemos el control, cuando hacemos las cosas de forma descabellada. Y la ira da lugar al diablo. Por eso dice el texto, airaos, pero no pequéis. No deis lugar al diablo. Cuando estamos airados, es el momento en que tenemos que tener en cuenta que podemos darle oportunidad al diablo a que perjudique nuestra vida espiritual y testimonio. Entonces, el texto decía al final que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estamos airados, acordémonos, cuando estamos airados no vamos a actuar como le agrada a Dios. Por eso cuán importante es que usted y yo sepamos controlarnos, sepamos encauzar bien esa emoción de la ira para que no pequemos contra Dios, no perjudiquemos a los demás y tampoco nosotros suframos por causa de esa emoción que es bastante incómoda. Y el texto, una vez más, quiero leerlo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estamos airados, no vamos a actuar como a Dios le agrada. Y esto que sirva como un indicativo, cada vez que estamos airados, cada vez que estamos explosivos, acordémonos que eso ya es un terreno peligroso. Y si actuamos en base a esa emoción, vamos a pecar contra Dios y podemos lastimar a los demás. Hermanos, voy acabando con este mensaje. Y lo que deseo es tanto, que también pienso que es el deseo de usted, cada vez que estudiamos la palabra de Dios, que ella sea nuestro rector, nuestros rieles, para ser creyentes, no de acuerdo a lo que pensamos nosotros, sino de acuerdo a lo que dice la Escritura, ya que ella es esa palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Hay un coro que cantamos cuando salimos a evangelizar, y ese coro dice que esas almas se salvarán con su espíritu. Pero sabe, ese coro lo cantamos para los demás, pero debería cantarse para todos nosotros, que nuestras almas se salvarán con su espíritu. Quiero acabar con esta conclusión.
Busquemos a Dios en oración. Estudiemos la Escritura. Tengamos comunión unos con otros. Si no es por ahora físicamente, por teléfono o por otro medio como WhatsApp o Messenger. Pero comuniquémonos para edificar nuestra vida espiritual. Y confrontémonos delante de Dios. ¿Cómo está esta actitud nuestra? ¿Nuestra disposición a oír está pronta a hacerlo? ¿O no nos gusta escuchar? ¿Nuestro freno con respecto a hablar está bien? ¿O ya no hay freno para eso? ¿Nuestro autocontrol para no airarnos? ¿Cómo está? Si somos fáciles para hablar y para airarnos y no queremos escuchar, es un indicativo de que estamos en peligro. Y sería bueno que tengamos comunión con Dios en oración, que estemos estudiando la Escritura, que podamos conversar con otros creyentes para que podamos ayudar y ser ayudados en nuestra vida espiritual. Y para culminar, a los que nos escuchan y aún no son creyentes, sabe, un día usted va a partir de esta vida y va a encontrarse con Dios. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Todos un día estaremos delante de Dios para ser juzgados por Dios. Y la oportunidad de que de ese juicio salgamos libres y bien está ahora, en que en esta vida, en este día, en este momento, si Dios quiere, usted se vuelva a Dios. Usted se aparte de sus pecados, pida perdón al Señor y confíe en el Hijo del Dios viviente, en el Señor Jesucristo. Dios lo bendiga. Hasta el próximo domingo, si Dios lo permite.